Muchísimas gracias a los estudios aquí en la revista Economía, un nuevo enlace, una nueva entrevista, una edición especial. En esta oportunidad vamos a conversar con Juan Carlos Matios Salazar, conocido economista en nuestro país, exministro también de Comercio Exterior y Turismo. Con él vamos a conversar en esta oportunidad. Hoy pues está como vicepresidente de internacionalización de la Corporación Educativa LAUSIL, la Universidad San Ignacio de Loyola. Además es el decano de la Facultad de Ciencias empresariales de esta institución educativa. Con él conversaremos acerca de la situación actual del comercio exterior en nuestro país. Bienvenido, muchísimas gracias a la revista Economía, doctor Matios. No, perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Bien, en su opinión, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el Perú actualmente en términos de comercio exterior, doctor Matios? Bienvenido, adelante. A ver, de hecho, ha sido y es uno de los motores principales del impulso a la economía peruana en los últimos años con mayor fuerza incluso. En particular, la actividad exportadora ha tenido una performance absolutamente destacada. Solamente tuvo una caída en el año 2020 por obvias razones. El tema de la pandemia cayó 17,6% la exportación, pero en todos los países cayó mucho más. E incluso en escenarios como el 2023, que algunos países, muchos, en realidad de los importantes, cayeron en exportaciones, estoy hablando de China, Estados Unidos, de Alemania, de Países Bajos, Perú creció y ha seguido manteniendo ese ritmo de crecimiento. El año pasado se volvió a batir un récord de exportación sobre los 74 mil millones de dólares y se esperaría este año un crecimiento, a pesar de que esta turbulencia que hay por el tema de los aranceles de Estados Unidos puede hacer que esa proyección se desacelere un poco. Pero sigue siendo un motor fundamental y no solamente la actividad exportadora, sino que la importación es igualmente relevante. Muchas veces uno habla tanto de la actividad exportadora que pareciera que la importación no fuera buena, pero cuando uno desagrega la importación, mira que cerca del 70% corresponde a materias primas, insumos, maquinaria, tecnología, bienes de capital. En buena hora que se importe todo eso porque fortalece el aparato productivo, sea para mercado local o para exportación. En términos de desafíos, respondiendo a tu pregunta, hay dos frentes. Uno, continuar el tema de apertura de nuevos mercados a través de tratados de libre comercio, y eso no es para coleccionar TLCs. Tenemos 23 con el de Hong Kong que se anunció en el foro APEC. Se está en proceso de negociación uno súper importante que es el de la India, y se había avanzado fuertemente también el tema de Indonesia y está en proceso algunos importantes como el de Emiratos Árabes, el de República Dominicana, el tema de El Salvador y el tema de Brasil, que tiene ahí algunas trabas y que creo que es importante que se pueda activar. Entonces, por un lado, el tema de apertura de mercados a través del Tratado de Libre Comercio, que coyunturas como esta en particular se hace más relevante que nunca. Y el otro brazo, que es aún más importante que los TLCs, tiene que ver con la mejora de los estándares de competitividad, dado que de las 9.700 empresas exportadoras, el 71% son micro y pequeñas. Por consiguiente, es súper importante trabajar estos programas de asistencia técnica, de financiamiento, de programas de asociatividad, la ruta productiva exportadora, el exporta fácil, la ventanilla única de comercio exterior, todos los elementos que fueron contemplados en el marco del PENX, el Plan Estratégico Nacional Exportador, que es una muy buena práctica gubernamental donde se articuló el sector público y privado. También hubo intervención del sector académico para plantear un mapa de 1.215 medidas y de ellas el 87% se ha implementado. Entonces, esos son los dos brazos de desafío. El tema de apertura de nuevos mercados y mejores los estándares de competitividad a través del Plan Estratégico Nacional Exportador. Ahora, posicionándose Perú frente a la creciente competencia de los mercados internacionales, ¿cuál usted cree que sean las principales oportunidades que debemos aprovechar en estos momentos para el Perú? Hay varias cosas ahí. Hay temas coyunturales, digamos, como lo que está pasando a raíz del pronunciamiento del señor Trump en Estados Unidos, porque finalmente aterrizó en aranceles para todo el mundo, pero nos pone a nosotros en el nivel más bajo, 10%, pero le pone aranceles similares a algunos países de la región y aranceles mucho más altos a algunos otros. Y eso supone un trabajo que debería liderar Mincetur y PROMPERÚ,
y las oficinas que tienen en el exterior, las OSEX, para determinar espacios de oportunidad que los están encontrando, por ejemplo, en el mundo hortofrutícola, en el tema de pesca para consumo no directo, textiles y confecciones, varios renglones donde Perú encuentra mayores oportunidades a raíz de esa coyuntura. Eso es lo coyuntural y se va a ir moviendo porque para mí es claramente un planteamiento de negociación. El señor Trump claramente tiene un objetivo y tiene una estrategia. O sea, está yendo en una ruta, a muchos pueden no gustarles el estilo, la forma y tal, pero tiene un objetivo y tiene una estrategia. Entonces se va a sentar a negociar con bloques y con algunos países de manera individual. Yo en ese sentido cuestiono el proactivamente buscar sentarse a, entre comillas, negociar con Estados Unidos. Eso me parece un error, es ponerte bajo los reflectores y de repente terminamos peor que al principio. Yo lo dejaría ahí, asumiría el 10% y trataría de trabajar mucho la promoción comercial y la captura de inversiones al país. Ahora, pero mirando en perspectiva, es bien importante siempre hacer un análisis de eso, de perspectiva, que significa la mirada de los grandes cambios a la luz de la apariencia de la inteligencia artificial, la revolución tecnológica, la nanotecnología, la robótica, y tratar de identificar dónde tenemos mejor espacio de oportunidad. De repente aparece pues que biocomercio es un renglón de mucho potencial en el Perú, los bionegocios aparecen como una oportunidad interesante donde Perú tiene ventajas comparativas y competitivas relevantes. Entonces, creo que hay varios frentes. Un frente adicional a esos ejemplos que estoy mostrando tiene que ver con el sector de servicios. Por ejemplo, pocos saben que Perú está convirtiendo en un exportador de servicios educativos. Ahí me precio en decir que la San Ignacio Loyola es el principal exportador de servicios educativos del país, no solo por la inversión en campus propio en Miami y en Paraguay, sino porque se exporta formación a directores de colegios en República Dominicana, en Paraguay, en Ecuador, en El Salvador, en Guatemala, exportando de manera regular, capacitando, formando directores de colegios en esos países, ¿no? Entonces, eso significan pasos que te abren la posibilidad no solamente de la exportación de bienes, sino también de servicios, como también la exportación de software, como también la exportación de servicios de consultoría, los call centers, los servicios médicos, hay este concepto que se llama Disfruta Salud Perú, que fue promovido por PROMPerú, que juntó a 25 clínicas que se certificaron y que ofrecen a no residentes en el Perú servicios de odontología, de fertilidad, de cirugía plástica, y que vienen al Perú a hacerse ese tratamiento y por más que sea dado en el Perú, se consigue una exportación de servicios, servicios médicos, ¿no? Oftalmológicos también. Entonces, aparecen varias ventanas de oportunidad interesantes que varias empresas peruanas están capitalizando, ¿no? Doctor, quisiera hacer un hincapié acerca del tema que acaba de tocar del talento que exporta en lo que es la parte de formación educativa. Esto Sí. es muy reciente, esta actividad que realiza la USIL a nivel de estos países que me ha mencionado. ¿Cómo es ese desarrollo? ¿Me podría dar un ejemplo Bueno, con un paso a paso, sí, por lo menos? a ver, de hecho, en el caso de la San Ignacio Loyola, tiene presencia en Estados Unidos, en Miami, hace 19 años y tiene una certificación y una acreditación americana. Es la única universidad de América Latina que tiene acreditación y certificación norteamericana. Eso te permite ofrecer títulos americanos con derecho a las visas de trabajo. Es un gancho espectacular. Y tiene esta inversión en Paraguay hace 30 años. Tiene uno de los mejores colegios de Paraguay y una universidad que ya tiene casi 10 años. Y esto que me preguntabas tiene que ver con que nosotros tenemos también oficinas fuera, una oficina en España y una oficina en China. Y también se explora en América Latina y el resto del mundo oportunidades o necesidades de capacitación. Se detectó en el caso particular de República Dominicana, no reciente, hace 7, 8 años, algunas licitaciones para que escuelas de distintas partes del mundo presenten propuestas de capacitación a directores de colegios allá. La San Ignacio buscó inteligentemente un acuerdo comercial con una institución académica allá y colectivamente ganamos la licitación. Y a partir de eso se han ganado licitaciones durante 7 años. Además, el presidente fundador y dos directivos de la corporación han estado hasta ayer, justo estoy hablando algo de ahorita, hasta ayer lunes, en República Dominicana, cerrando acuerdos de siguientes programas de capacitación allá.
Y a raíz de esa experiencia exitosa, se llevó la propuesta a Ecuador, se llevó la propuesta a Paraguay, para explicarles, oye, estos son los resultados y esas son las evaluaciones que tienen los directores allá con respecto al programa que damos. Entonces se ha logrado una internacionalización absolutamente potente y eso está abriéndonos una beta súper, súper interesante de crecimiento y se habla poco porque siempre que se toca comercio exterior y exportaciones, uno tiende a hablar de los minerales, de los productos agrícolas y textiles, confecciones, pero uno no piensa, pero exporta software, pero exporta servicios educativos, pero exporta talento, ¿no? Entonces, y eso se está desarrollando y que creo que también se podría relevar fuertemente, ¿no? Claro, justamente porque estoy recordando que hace unos meses fue inaugurada una sede, donde la tecnología de punta desarrolló, la San Ignacio de Loyola, ¿no? Aquí en Lima. Sí. Y claro, claro, acá hay un centro que es el FINLA, que es un centro que te permite actividad en bolsa acá y afuera. Es de los más avanzados. Cuando se hizo la inauguración hace algunos meses, supongo que a eso te refieres, Sí, lo inauguró Julio Velarde, que hizo una exposición al respecto, y él mismo, que ha sido el profesor de política monetaria, se quedó impresionado con la maquinaria, el equipo, el talento humano que dirige este FinLab acá, ¿no? Entonces hay un avance importante y eso supone inversiones bien interesantes con respecto a esa tecnología, ¿no? claro. Volviendo ya al tema un poco nacional, ¿cómo ha afectado la reciente crisis global a las exportaciones peruanas, doctor? ¿Y qué medidas cree que deberían adoptarse para mitigar estos efectos en el marco de, bueno, luego del llamado que hizo el presidente Trump de los aranceles, las exportaciones peruanas netamente? A ver, primero entendamos que la postura del señor Trump, y vuelvo a repetir, tiene un objetivo y tiene una estrategia para eso. Pienso yo que es una estrategia de negociación y que pretende luego sentarse con cada bloque o cada país relevante para ellos para negociar algunas condiciones de lo que le resulta interesante e importante a Estados Unidos. Por ejemplo, en México fueron tres tópicos: el tema migratorio, el tema de drogas y el tema de balanza comercial. En el caso de Perú, la mirada para mí es la siguiente. Si uno lo mira de manera aislada, diría, oye, es injusto ese arancel que nos han puesto de 10%. Tenemos cero, lo pone a 10, no corresponde, no es recíproco porque nosotros no le ponemos 10% a los productos de Estados Unidos, vienen con cero, algunos con 2%. Perú no pesa nada para el comercio norteamericano, para nosotros sí pesa 13% de las exportaciones, la balanza comercial es superavitaria para ellos. Por todo lado, digamos, no corresponde, pero yo no plantearía por esa razón sentarnos, entre comillas, negociar, porque es ponerte bajo los reflectores. No aparecemos en su mapa y somos el país quejón que quiere reclamar. Al reclamar y ponernos bajo el radar, podría comenzar a preocuparle lo que realmente le preocupa en América Latina y en Perú, que es la presencia china. Y podría salir el tiro por la culata en el sentido de que esa incomodidad nos fuerce a presionarnos para que nosotros le subamos aranceles a China o tratemos de frenar las inversiones, lo cual sería suicida para nosotros porque China se ha vuelto el principal socio comercial y ya no solamente invierte en minería, sino en infraestructura, en puertos, en energía, etcétera, etcétera. Entonces, yo manejaría con mucho más cuidado y en ese tipo de coyuntura mi sugerencia sería low profile, mayor visibilidad, mayor riesgo y más bien sí ser muy agresivos en términos de esfuerzo de promoción comercial y captura de inversiones. Es decir, en línea con lo que tú preguntaste, una identificación de todos los renglones de oportunidad que en principio los tenemos. Yo conozco a la gente en Perú, las oficinas comerciales están haciendo un buen trabajo ahí. Y lo otro es captura de inversiones. O sea, si en este mes, abril, podría salir la ley de zonas económicas especiales. Con eso, para mí hay tres argumentos fuertes que yo plantearía a Estados Unidos y a Brasil en particular, porque son dos supermercados que podrían ser absolutamente atractivos para inversión acá en el Perú. ¿Qué les diría? Oye, si tú tienes una empresa de fabricación de alimentos procesados, de químicos, de lo que fuera, por supuesto que es totalmente válido que el señor Trump quiere que la inversión se vaya a Estados Unidos, pero si les digo, si ustedes invierten en el Perú, tienen tres ventajas. Perú tiene 23 tratados de libre comercio, varios de ellos con mercados asiáticos como Corea del Sur, como Tailandia, como Singapur, como Japón, como China, etcétera, etcétera. Y eso significa ventajas de acceso, no pago aranceles y otras ventajas importantes para entrar a esos mercados. Segunda ventaja que te ofrezco, con la inversión del puerto Callao y el puerto de Chancay, tienes la posibilidad de un flete directo mucho más barato que desde cualquier otro puerto.
y de esa parte del mundo, por supuesto. Y la tercera ventaja, si sale la ley de zonas económicas especiales, tienes exoneración de impuestos a la renta por lo menos durante 5 años. Tres argumentos para que tú digas, oye, hacemos un roadshow, una presentación, pero no mirando al USTR de Estados Unidos, que es volver a ponerse los reflectores, sino buscando a los inversionistas, a las empresas norteamericanas que van a ver números, que van a ver condiciones, que van a hacer preguntas sobre estabilidad macroeconómica, sobre seguridad jurídica, y si los convencemos de que vale la pena invertir acá, se podría venir un flujo súper, súper atractivo, ¿no? Entonces, yo iría por esa línea y no para pretender, entre comillas, negociar, que repito, puede ser contraproducente, ¿no? Pero ahora, justamente usted hablaba de los tres posibles apoyos que tuviera la inversión. Yo sumaría una cuarta de repente, no sé, que sería la mano de obra más económica, más barata, que también se puede realizar aquí en Sí, Perú. sin duda, evidentemente también hay otras plazas, ¿no? Pero mira cómo un Vietnam, que es una competencia para Perú en textiles y confecciones, le han puesto 50%, o sea, y por lo tanto Perú con 10 en términos relativos, termina en mejor posición que lo que tuvo antes. Teníamos cero y nos ha subido a 10, pero las ha subido al resto 10 o más, o 34, o 50, o 24. Por lo tanto, Perú, en términos relativos, termina en mejor posición. La Sí, idea es la capacidad de identificar las oportunidades y ser particularmente agresivo en esos espacios, ¿no? hablaba de la diversificación de productos justamente en el comercio exterior peruano. ¿Cuáles son los sectores que podrían tener un mayor impacto en un futuro cercano? El sector que usted considera que el más cercano sería el impulso De a este? hecho, de hecho, a pesar de estas coyunturas, que son eso, coyunturas, el rubro alimentos, que significa agro y pesca para consumo no directo, va a seguir trayendo buenas noticias, porque Perú tiene ventajas excepcionales. Tiene el segundo mar más rico del mundo después de China y por lo tanto tiene una gran variedad de especies hidrobiológicas que podría exportar al mundo y exporta en realidad pocas, ¿no? Te quedas con muy pocos productos, de repente langostinos, concha de abanico, pota, calamar y casi paras de contar. Y tenemos una variedad muchísimo más amplia que eso. Y en el agro, si bien está la parte de derivados de cacao, colorantes naturales, flores frescas, aceites esenciales, especias, suplementos nutricionales, el fuerte está en frutas y hortalizas y principalmente las frescas, donde Perú tiene una brillante oportunidad y además una oportunidad de seguir capitalizando la ubicación estratégica que tenemos. Estamos en el hemisferio sur, la mayor demanda es en el hemisferio norte y estamos en contraestación. Mientras están en invierno, les vendemos las frutas de verano. Entonces tenemos una oportunidad de seguir creciendo sólidamente en esos frentes. Doctor, ¿cuáles son los tres países que más consumen nuestros productos, sobre todo las frutas? Los países que En adquieren buenas. general, digamos, si estamos hablando de frutas, estamos hablando de Estados Unidos, Europa y parte de Asia, particularmente China. Entonces, si hablas de términos generales, el socio comercial mayor de Perú es en ese orden Estados Unidos, perdón, China y segundo Estados Unidos. Cuando habla de Europa, países que más consumen España, mencionó por algún. Sí, España en particular, a pesar de que si uno mira las estadísticas de exportación va a aparecer Países Bajos, pero Países Bajos porque tiene el puerto de Rotterdam Rotterdam, y es un claro. puerto de ingreso, pero la mercadería se redistribuye en toda Europa, no se queda en Holanda. Uno puede ver que es el principal comprador de conservas de espárragos y no se queda en los anaqueles de los supermercados de Holanda. Algunos sí, ¿no? Parte sí, pero el resto va a Alemania, va a Bélgica, va a Francia, distintos países, ¿no? Pero España sí es uno de los más relevantes y, por ejemplo, en el caso de la palta, donde México es el principal productor, pero se lo consume y lo vende a Estados Unidos. Pero es el segundo productor, pero vende fuertemente en Europa y en Europa tiene el mayor reconocimiento, como si fuera un suplidor casi único y España es uno de los mercados principales. Igual que la uva, también podríamos mencionar la uva. La uva fresca también, los arándanos cítricos que ha crecido significativamente, espárragos, donde hace rato somos el número uno, está creciendo mucho ese renglón. Volviendo a los Estados Unidos, porque bueno, dentro de la competencia y dentro del mercado, ha sido clave pues la política exterior peruana en cuanto a lo que son su producción. El impacto más significativo que usted considera entre el acuerdo con Estados Unidos, un impacto de crecimiento económico para el Perú en los últimos años. Sí, de hecho ha sido el sector de frutas y hortalizas frescas, ¿no? Ah, Es el ok. que ha crecido más y Estados Unidos en ese rubro es el mercado principal. Entonces, ahí uno ve el impacto mayor. Igual es un comprador de joyería de oro, es un comprador de manufacturas de madera, de pesca para consumo no directo en menor medida, pero textiles y confecciones también.
pero principalmente la parte agrícola y hortofrutícola fresca principalmente dentro. A nivel macroeconómico, doctor, ¿considera que los acuerdos comerciales que han influido en la creación de empleos y la estabilidad económica del país ha impactado? ¿Hay esos acuerdos comerciales, por ejemplo, hablamos de una realidad de nuestro país con una tasa de desempleo un poco alta, una situación política, vamos a decir que inestable, poco popularidad, tanto Congreso del Estado? ¿Esto a nivel de macro ha influido en la creación de nuevos empleos? Con importación extranjera? La exportación supone 1,5 millones de puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Y por cada empresa exportadora, que son 9.700 en total, se crea por cada una de ellas, participan 7,4 empresas en la cadena exportadora. Por consiguiente, eso revela la capacidad generadora de empleo, la capacidad descentralizada que tiene la actividad exportadora y la enorme participación de micro y pequeña empresa. Por consiguiente, sí es un factor absolutamente relevante. Si tú miras la economía peruana, se sostiene en 5 motores: inversión pública, inversión privada, exportaciones, turismo y consumo interno. Y de los 5 motores, el que ha tenido la performance más pareja y de crecimiento sostenido ha sido la actividad exportadora, que claramente hay una contribución directa ahí, ¿no? Claro, lo que pasa es que del exterior se ve otro mundo para lo que significa el Perú, ¿no? Una moneda bastante Sí, sí, estable, pero la gente dice, oye, pero el Estado está en una situación, el gobierno está en otra situación y para el país sí. es otra. Sí, lo que pasa es que pareciera que hubiera un divorcio entre lo político y lo económico. No es así. O sea, la pregunta sería, si tuviéramos estabilidad política, ¿cuánto más creceríamos? Y yo te diría que nos llevaría a niveles a los que estuvimos creciendo antes, 7%, 7,5. Crecer debajo de 4% no es suficiente en el Perú. O sea, por más que uno se compare con América Latina y diga estamos creciendo más que el resto, no es suficiente. El Perú necesita crecer siempre sobre el 4% para poder revertir los niveles de pobreza. Acuérdate que Perú había bajado la pobreza en los 15 años previos a la pandemia 30 puntos porcentuales. Bajamos 50,2 a 20,5 y después se levantó a 30 y estamos en cerca de 29. Hay un gran desafío de impulsar estos 5 motores que te digo, entre ellos la actividad exportadora, para reducir los niveles de pobreza al menos a los niveles prepandemia y desaparecer la pobreza extrema que está en 5,7%. Es una brecha bastante grande. Sí, sí, pero se puede, claro que se puede. Doctor, con su paso por como el ministro en el área de comercio exterior y turismo, hablaba un poquito del turismo. Es un mercado importante. Ya se han mencionado algunos números que se van a manejar 1,5 millones para Semana Santa. ¿Qué es lo que le falta al Perú para llegar a una potencia como puede ser el caso de Brasil, México a nivel turístico? Hay varias cosas. Una, y es algo que coyunturalmente estamos viviendo mucho, es el tema de seguridad. Es un tema de preocupación porque cuando han habido en las sesiones del Consejo de Ministros decisiones de declarar emergencia en algún punto del país, sea por temas sanitarios o por temas de seguridad, por supuesto que son temas absolutamente superlativos. Si hay un tema de seguridad nacional o hay un tema de, de salud, puede corresponder una emergencia, pero hay que comunicarlo correctamente afuera, porque afuera tú dices emergencia Perú y se cancelan el flujo de turistas que están comprometidos. Entonces, tema de seguridad como algo transversal es súper importante. Lo otro que es súper relevante y que es lo que nos frena es conectividad. O sea, conectividad tiene que ver con vuelos aéreos directos, tiene que ver con infraestructura portuaria y aeroportuaria en distintos puntos del país. Tiene sitios maravillosos en la selva y en la sierra del país a los que no llegas con facilidad porque no tienes medio de transporte como para eso. Y eso condiciona muchas cosas, por eso hay menos inversión en infraestructura hotelera. ¿Cómo capturas un adulto mayor de Japón que viene y que lo quieres llevar a Cuela, que es maravilloso, pero lo tienes que meter en un tramo de trocha, yéndote por tal lado y 5 horas en carro? Tiene que ser algún vuelo directo que le permita llegar y tener la infraestructura con todas las comodidades para explotar como debe ser una locación tan maravillosa como la que tenemos ahí, ¿no? Entonces, y también, obviamente, la promoción, yo lo he podido vivir de cerca, pone en evidencia cuando presentas bien. Por ejemplo, cuando se lanzó la campaña Perú Wow en Fitur en enero del año pasado en España, España.
Ujú. Perú capturó la atención del mundo porque muchos se presentaban con una oferta monotemática y Perú tenía nómadas digitales, turismo de aventura, turismo gastronómico, sitios monumentales absolutamente maravillosos, escuelas, se mostraba Choque Quirao como futuro, por supuesto Machu Picchu, tuvimos filmaciones y se mostraba lo de la filmación Las de películas. Transformers, exacto. Entonces, vas viendo que tenemos turismo de playas, avistamiento de aves, avistamiento de ballenas. Era una cosa que la gente decía, wow. Por eso la campaña se llamó Perú, wow. Perú asombraba al mundo con todo lo que ofrecía. Entonces, obviamente hay que promocionar, pero tiene que tener como correlato la oferta turística sólida y eso requiere conectividad y estabilidad como dos condiciones básicas. ¿Hay de parte del gobierno disponibilidad? Es decir, porque por la parte privada, sí lo veo, hasta una aerolínea internacional tiene ya vuelos de conexión. O sea, le hablo de Sí, Copa, por sí. ejemplo, o Chiclayo, hacia otras ciudades. Sí, lo que pasa es que me estoy refiriendo por ejemplo, que un Lufthansa con quienes hemos conversado, Ajá, finalmente, por ejemplo, apueste por un vuelo directo hacia Lima, de Alemania, ¿no? que se restablezca este vuelo que la TAM había logrado a Londres y después se suspendió. Esas cosas cambian porque cambian el flujo. Yo conversé con la ministra de, de Grecia acá en el Perú, perdón, la embajadora de El Grecia acá en embajador el de Perú, Grecia. y me decía que ellos tienen una población de cerca de 9,5 millones de habitantes y un flujo turístico de 27 millones. El triple de turistas con respecto a la población. Y me dijo, cambió fuertemente a partir de que se estableció el vuelo directo de Nueva York a Atenas. Y yo podría decir desde afuera, oye, yo no, yo cuando tengo vuelos muy largos prefiero más bien una escala y poder pararte un rato, tomarte un jugo, un Conocer, café, pues un descansar, poquito. estirar. Pero no, la gente prefiere el vuelo directo y el vuelo directo te genera un flujo multiplicado. Los Sí, números te lo dicen. Entonces, generar esa posibilidad de vuelos directos, imagínate un Qantas que te tenga alguna ruta, bueno, probablemente no tan directa de un solo tramo, pero con una conexión rápida y que te vengas desde Brisbane o desde Canberra o desde Sydney o desde Tokio o de Emiratos Árabes. Eso te cambia la ruta. Muchas veces te descartan porque es triple conexión, un montón de horas, espera en tal lado, te lo descartan, ¿no? Entonces, y hay gente que tiene estancias relativamente cortas y no está dispuesta a pasar después un día y medio en el avión, ¿no? claro, Entonces, por sí. ahí viene un poco esa necesidad de eso. Sí, volviendo un poco a la parte ya, los tratados de acuerdos internacionales, el Transpacífico, las oportunidades de este desafío de sectores de exportaciones del Perú en los mercados de Asia-Pacífico, ¿cómo está en estos momentos, doctor? Ha crecido, se ha vuelto evidentemente uno de los socios mayores al punto que China, que estaba a la par que Estados Unidos, hoy día es más del doble. Estados Unidos pesaba 13%, ahora China pesa 34%. Y si bien Perú tenía negociaciones individuales, este es un acuerdo mucho más amplio, involucra dos economías con la incorporación de Reino Unido y se está por postular varios países que quieren entrar. Taiwán por su lado, como economía, China con la discrepancia que tiene con Taiwán, Costa Rica, Ecuador, Ucrania quieren participar de ese espacio. En la última reunión que me tocó yo participar en ella, me tocó a mí participar en ella, no se aprobó todavía la incorporación de uno más, pero se habían presentado esas 5 candidaturas que te menciono, y ese es un mega TLC, ¿no? Es un TLC de dos economías que podrían ser más incluso. ¿Considera que estos acuerdos del Perú están equilibrados, beneficiando al productor peruano, el local? En vista que he visto muchos emprendedores pequeños, MIPES, que están pues muy, muy interesados en la apertura de estos mercados. Sí, lo que pasa es que hay un ida y vuelta. Abren los mercados para que nuestras empresas puedan colocar productos ahí y también abre nuestro mercado para la competencia. Por consiguiente, los TLC son absolutamente relevantes, pero más relevante, y eso te lo respondí en la primera pregunta, era el Plan Estratégico Nacional Exportador, que son todas las medidas que apuntan a mejorar la competitividad de nuestras empresas y particularmente las MIPES, de tal manera que puedan competir en esos mercados abiertos, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, hay una gran oportunidad y de hecho, ya ese pequeño productor ya no tiene por qué mirar solamente su locación o Lima, que tiene 12 millones, o el Perú de 32. Mira el mundo, mira 8.500 millones de población. O sea, ese producto, esa artesanía que estás haciendo, ¿por qué estás pensando que solo lo vas a vender en la puerta del hotel en Cusco? ¿Por qué no lo exportas a Nueva York? ¿Por qué no lo vendes a España? ¿Por qué no lo exportas hasta Australia? O sea,
le abres el panorama tremendamente a través de estos TLCs y del Plan Estratégico Nacional de Exportación. Ya para finalizar esta entrevista, doctor, ¿qué mensaje le daría sobre todo al mundo empresarial hoy en día? Sobre todo se abre el puerto de Chancay, que es una actividad muy avanzada. Recientemente he visto en gran cantidad de comerciantes, o en todo caso empresarios, que van a la feria de Cantón para este mes de abril, justamente para ver también oportunidades de reinversión en algunos de los casos. Se está moviendo, hay movimiento dentro de la economía de nuestro país, pero falta como un Estado que motorice de repente este tipo de avances. ¿Cuál sería Sí, su opinión? hay varias cosas. Pues, por supuesto, hay tareas del Estado, pero también hay mucha iniciativa privada, ¿no? Entonces, te digo, yo soy optimista, yo creo que se viene un punto de inflexión hacia arriba para el país. Una de las explicaciones va a ser justamente el comercio exterior, que implica bienes y servicios, por lo tanto, se ha incluido el turismo también, y que el hecho de haber hecho esas inversiones en el nuevo aeropuerto ciudad, más allá de los problemas de planificación y los puentes B y tal, del puerto Chancay, más allá de que no se ha tenido la planificación para que las salidas sean las correctas ahora, pero que se obliga a que eso vaya avanzando y con rapidez. La modernización importante del puerto Callao, el puerto de Marcona, etcétera, etcétera, todo eso apunta a convertirnos en un hub y eso nos puede significar un crecimiento muy potente. Un nuevo gobierno moderado, de cualquier línea, puede ser de centro, centro derecha, centro izquierda, pero un centro moderado, que haga las cosas correctas, capitalizando esa ventaja de Perú convertido en un hub, puede lograr que la economía peruana tenga años bastante prósperos en el futuro cercano, ¿no? Yo creo eso y creo mucho en la empresa privada. O sea, por ejemplo, así como mencionabas iniciativa del Estado, te digo, con respecto a la relación con China, hay un grupo privado, Perú Ferias, que está desarrollando una super iniciativa que es el Expo China, que está convirtiendo en octubre de este año a Perú en la sede para empresas de toda América Latina que comercian con el Asia y específicamente con China. Eso va a significar exportadores hacia el mercado chino, importadores de productos finales chinos, transferencia tecnológica, desarrollo de proyectos, inversiones en la relación con el socio comercial más importante. Entonces, así como hay mucha gente que va a la feria de Cantón, próximamente puede entender, oye, esta feria tiene la convocatoria, se está haciendo con soporte de un Perú, trayendo empresas de compradoras y exportadoras también de China y también del sector turismo, operadores turísticos para crecer. Acuérdate que China es muy relevante en términos de inversiones, es el socio comercial mayor en términos de export-import, pero el turismo todavía en el pico más alto tuvo 40.000 turistas, que para una población de 1.400 millones es nada. Un Bastante. movimiento turístico mayor ahí podría ser absolutamente potente. Y el Expo China lo está contemplando, va a ser en octubre en el Yoke, es una iniciativa privada, pero que creo que puede tener muy buena repercusión en el mercado peruano, ¿no? Excelente, buenas noticias en todo caso para este año, doctor Matios. Agradecido por la oportunidad en esta entrevista a la revista Economía, doctor. Y un abrazo para ti. Cuídate mucho, Bien, gracias. muchísimas gracias. Las Gracias. palabras del economista Juan Carlos Matios Salazar, vicepresidente de Internacionalización de la Cooperación Educativa UCI, de la Universidad San Ignacio de Loyola, y también es decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de esta institución. Es ministro también de Comercio, de Turismo. Por supuesto, estuvo con nosotros en esta gran entrevista de la revista Economía. Nosotros volvemos a los estudios.